De las Folies Bergère. Contexto. Para su último gran trabajo, Manet, ya seriamente enfermo, escogió un tema que era poético y maravilloso, el reflejo de un bar en el palacio de diversiones más famoso de toda Europa, las Folies Bergère. Aquel era el templo de la alegría de vivir parisina y el lugar predilecto del dandy Manet, el cual, 2 años antes de morir, en 1882, completó el cuadro. Aquel palacio de la diversión se hallaba cerca del Boulevard Montmartre, en el corazón de París, la cual era considerada no solo por sus habitantes la capital del mundo. Hacia mediados del siglo XIX, París, cuya población se cuadruplicó entre 1800 y 1900, llegó a ser un símbolo de las artes, de la industria, del progreso de la ciencia y del buen vivir. A diferencia de otras ciudades, París ya no es solo una reunión de gente y piedras, declaró un bastante orgulloso contemporáneo. Es la metrópolis de la civilización moderna. Alfred Delvaux describió el bullicioso estilo de vida parisina en una guía de la ciudad. Vivir en casa, pensar en casa, comer y beber en casa, encontramos esto aburrido e inconveniente. Necesitamos publicidad, la luz del día, la calle, el cabaret, el café, el restaurante. Nos gusta posar, hacer un espectáculo de nosotros mismos, tener público, una galería, testigos de nuestra vida. Sí, aquella era nada más y nada menos que la Belle Époque, una época de relativa estabilidad y progreso en Francia, después de casi un siglo de revoluciones y conflictos. Descripción. La mujer joven de rubio flequillo, con sus brazos apoyados en el mostrador de mármol, muestra un aire algo indiferente. Posa las manos en una barra de mármol sobre la cual hay botellas. Crema de menta, champán, cerveza, un tazón de mandarinas, 2 flores delicadamente colocadas en un florero. Únicamente el gran espejo tras la mujer nos dice dónde estamos. Refleja un hombre con sombrero de copa del otro lado del mostrador y una habitación llena de gente, movimiento y brillo. La habitación, como ya mencionamos, pertenece al ajetreado Folies Bergère. Ningún otro lugar, según recordaba en 1964 un entusiasmado Charlie Chaplin, exudó nunca tal glamour, con sus dorados y terciopelos, sus espejos y sus grandes arañas. Durante los exuberantes 70 y 80, las Folies Bergère fue considerado el lugar más moderno y más excitante de todo París. El último adelanto tecnológico exhibido en la Feria de la Electricidad en 1881 ya había sido instalado en las Folies Bergère. Claras esferas, eléctricamente iluminadas, brillaban junto a las familiares arañas alimentadas con gas. El balcón del auditorio, donde reservaban asiento de palco los miembros más elegantes de la audiencia, puede verse en el espejo detrás del bar. Los trajeados caballeros y las damas de largos guantes y anchos sombreros parecen estar más interesados en ellos mismos o en la audiencia presente en la platea que en el número del trapecio, tan hilarantemente indicado por las botas verdes colgando del techo. Allí era donde los artistas realizaban sus esbozos. Escritores como Maupassant y Humans describieron la atmósfera única del lugar. Según otro entusiasta contemporáneo, no era un teatro en absoluto, eran alrededor de 2000 hombres bebiendo, fumando y divirtiéndose, y alrededor de 800 mujeres, todos bien vestidos y pasándoselo bien. Manet estaba enamorado de París. No quería dejar su ciudad natal ni por un momento. Cuando allá por la segunda mitad de los 60 sus amigos pintores se fueron al campo a estudiar pintura al aire libre, Manet decidió quedarse en la capital. Paseaba por los bulevares, frecuentando los cafés de moda, con su elegante sombrero de copa y su bastón de dandy, al caer el anochecer en las Folies Bergère. El nombre de la joven retratada era Suzanne, y de hecho ella realmente trabajaba como camarera en las Folies Bergère cuando Manet le pidió que posara para él en su estudio. Esto es lo único que sabemos acerca de ella. Lleva un negro largo corpiño de terciopelo sobre una falda gris, el uniforme común del personal femenino. En su novela Belle Amie, que publicó en 1885, el escritor y naturalista Guy de Maupassant describe 3 mostradores, tronando tras los cuales se marchitaban 3 camareras, maquilladas hasta las cejas, vendían bebida y amor. La Suzanne de Manet es diferente, sin embargo, su mirada es cautelosa, su complexión joven y sin afeites. Es posiblemente una chica procedente de uno de los suburbios rurales de París, y quizás fueran su juventud y frescura las que le dieron el trabajo en las Folies Bergère. El pintor se hallaba menos interesado en dar cuenta exacta del mostrador que en lograr ciertos efectos pictóricos.
Ello explica también el artificio de reunir motivos de las Folies Bergère que en realidad estaban situados en partes totalmente distintas del edificio. Los 3 bares, por poner un ejemplo, estaban en el jardín artificial del entresuelo. Es imposible que se pudiera ver a la audiencia o a los palcos desde ahí, ni directamente ni reflejados en un espejo. Más aún, Manet sumergió la escena en una pálida luz diurna que no puede proceder de las fulgurantes arañas ni de las brillantes luces eléctricas. Es más bien la luz de su estudio, donde pintó el cuadro. Ahí el artista reconstruyó la escena basándose en un pequeño número de bosquejos, los cuales sí que fueron efectuados en el local. Este es un retrato bastante inusual, pues pone su atención en alguien que comúnmente sería ignorado, un uniforme sin rostro. La mirada de Suzanne nos hace percatarnos que está alejada de su entorno, como si hubiera un panel de vidrio entre ella y todos los demás de la sala, bebedores, charlatanes, amantes, mentirosos, ladrones y hombres de negocios. Hablemos del reflejo y el espejo. París es la ciudad de los espejos, escribía el alemán Walter Benjamin en 1929. Los espejos son el elemento espiritual de la ciudad, su escudo de armas. Manet adoró a Velázquez y se inspiró en su estética de los espejos. Manet transmite el aislamiento de Suzanne ante su mundo por el hecho de que ella es la única persona en esta pintura que, además de estar contenida en el espejo, se libra de él a través de su presencia física. Ella va más allá de su reflejo. El espejo posterior ocupa más de la mitad del lienzo. Aparte de la real y viva figura de Suzanne, prácticamente todo es irreal, reflejo e ilusión. Todos los demás en la pintura se ven en el gran espejo, los rostros y cuerpos reflejados toscamente. Una mujer enguantada que platica con su amante, o quizás su cliente, y alguien más mirando la escena con binoculares. Manet juega con nosotros y nos propone una ilusión, que es muestra de su genialidad. Él desprecia a propósito las reglas de la óptica y de la perspectiva. Pinta el espejo tras el mostrador como si éste colgara de forma oblicua. Sin embargo, esta impresión es simultáneamente refutada por el hecho de que el marco del espejo corre paralelo con el mostrador. La imagen frontal de Suzanne hubiera excluido normalmente cualquier reflejo de su espalda, y el cliente únicamente hubiera sido visible si hubiera estado entre el bar y el espectador. Además, la Suzanne del reflejo parece estar relacionándose con el dandy de la esquina, lo cual no se representa para nada en la mirada que vemos. Un caricaturista de la época propuso, a manera de broma, cómo debería haberse visto la obra. Las personas no pudieron reconciliarse con la imagen entonces, y hasta la fecha no han podido. A pesar de toda la literatura al respecto, las recreaciones e incluso las exploraciones en realidad virtual. Interpretación personal. Este fue el fragmento de realidad en el que el pintor puso su atención, y al plasmarlo nos dejó un testimonio de su mirada. Suzanne no está definida por su trabajo ni su clase. Nosotros no vemos un uniforme, sino la subjetividad, riqueza y profundidad de un individuo. En este cuadro podemos ver 2 versiones de Suzanne. La primera, que dislocada de su realidad, nos atraviesa con su mirada y va más allá de su tiempo. Otra, la del espejo, que nos da la espalda e interpreta el papel que normalmente juega en su mundo. A diferencia del realismo, el impresionismo no apela a la crítica social, sino que considera el arte como un fin y no un medio. Esta obra, aunque nos deja claro el estrato social al que pertenece la modelo, se enfoca más bien en su subjetividad. Cada quien es protagonista de su propia historia. En una época de progreso positivista, Manet decide rechazar la exactitud científica. Se pasa por el arco del triunfo las leyes de la óptica porque su propósito no es dejar un testimonio fidedigno de su realidad, sino plasmar la visión subjetiva que de ésta tiene, y lo logra al elegir una escena cuya protagonista, para la mayoría, pasaría desapercibida. El arte trasciende al progreso. El mundo real, que en el cuadro está representado por el espejo, es una ilusión efímera. Por más enamorado que Manet haya estado de su tiempo, él estaba consciente de que eventualmente éste acabaría. La obra, la mirada del autor, es lo único que perdura. Lo demás es ilusorio, un reflejo que desaparecerá para transformarse en otros 1000. Lo único inmutable es el arte. La realidad de cada época es perecedera, un espejismo que se transformará con el tiempo. Sí, nuestra época también va a pasar, se desvanecerá como el reflejo que es, al igual que todas las anteriores. Y vaya que nos cuesta aceptarlo, pero bueno, lo mismo les costaba a nuestros antepasados. Solo algunos se libran de quedar atrapados en el reflejo, solo unos pocos trascienden a través del arte. En la mirada de Suzanne hay un triunfo poético. Es el triunfo del arte sobre el inexorable paso del tiempo. A través de ella nos mira Manet, en un contacto casi místico entre el pasado y el futuro.
Es el arte, que nos mira desde la eternidad.